Pues vamos a comenzar con este tema del día de hoy, que como lo veremos aquí, se titula El origen del ego. Una conferencia que nos invita a conocer y llegar a entender cuál es la causa original o la razón por la cual los seres humanos nos encontramos dormidos en el ego, presos de nuestros defectos, apetitos, deseos, esclavos de nuestros condicionamientos, limitaciones, miedos, temores, presos del egoísmo, presos de la ignorancia o falta de sabiduría, presos del sufrimiento, del que no podemos librarnos, cosas de las que no podemos librarnos, que intentamos tapar una y otra vez de muchas formas, con placer, con entretenimientos, con distracciones, incluso con cosas espirituales a veces, pero que vuelven a surgir, vuelven a brotar en nosotros, tarde o temprano. El sufrimiento, la confusión, los estados psicológicos negativos, los defectos, los temores, condicionamientos, el egoísmo, los problemas y conflictos afuera. Porque tal vez no estamos trabajando bien la causa que da origen a todas estas cosas. Para descubrir esa causa y poder despertar entonces del ego, que es el propósito del trabajo espiritual, vamos a estudiar esa mitología o alegoría judeocristiana, hebrea, contenida en ese famoso libro titulado El Génesis, que nos habla del destierro del hombre del paraíso, la pérdida del Edén, por haber probado el fruto prohibido. Seguramente la conocen esa historia, ¿no? Esa historia tan antigua de la que estamos hablando, que erróneamente se ha creído de forma literal y que hasta el día de hoy muchas personas la siguen creyendo o interpretando de forma literal, es una historia simbólica, es una alegoría, que tiene un mensaje secreto, un mensaje oculto. Toda alegoría contiene un mensaje escondido, ¿sí o no? En este caso esotérico, espiritual. Si desciframos el mensaje, descubrimos la causa por la cual nos encontramos distanciados de Dios, distanciados del amor, de la sabiduría, de la verdadera felicidad. Hasta que no descifremos ese mensaje o no tomemos conciencia de esa causa original en nosotros, seguiremos dormidos en el ego. No podremos despertar de una forma completa del ego, aunque hagamos lo que hagamos. Meditación, oración, yoga, diversas prácticas de carácter espiritual, que pueden ser muy beneficiosas. Pero todavía falta trabajar la causa, la pieza fundamento que genera el desequilibrio anímico, psicológico, interior, por el cual somos susceptibles a nuestros defectos, apetitos, deseos, al egoísmo, al sufrimiento. Esto es como si yo, por ejemplo, tengo humedad en la pared de mi casa. La pintura toda floreada, el revoque inflado, porque hay humedad. Y agarro una espátula, le paso, rasqueteo un poco, paso un trapito y pinto inmediatamente con pintura nueva. Momentáneamente la pared se va a ver muy bien, ¿sí o no? Puedo invitar a personas a mi casa y no se dan cuenta. Pero tarde o temprano la humedad va a volver a brotar. ¿Por qué? Porque no se ha trabajado la causa que da origen a ese problema. Lo mismo pasa con el ego. Podemos hacer muchas cosas sobre el ego, masillarlo, taparlo, escapar de él. Pero si no trabajamos la causa que le da origen, tarde o temprano vuelve a brotar. Por eso es muy importante este estudio del día de hoy. Nos da una pauta esencial del trabajo del despertar de la conciencia. Vamos a comenzar este estudio reflexionando sobre lo que es el ego, que lo estudiamos profundamente en una conferencia, solamente vamos a observarlo, reflexionar. El ego es la razón por la cual tenemos un montón de conflictos, problemas y sufrimientos. Es la causa de todos los problemas y sufrimientos humanos. Malas relaciones en todos los campos, problemas de pareja, problemas familiares, problemas sociales, problemas laborales, problemas personales conmigo mismo. Distinto tipo de sufrimientos y conflictos provocados por el resentimiento, el odio, la ira, la violencia, la soberbia, el maltrato, la frustración, la decepción, la tristeza, la angustia, la depresión, el miedo, la ansiedad, los celos, la lujuria, la ambición, la codicia, el deseo de ser más de lo que soy, no llego, no puedo, me frustro, autoconsideración. Todo eso es el ego. Algo que compartimos todos los seres humanos, ¿sí o no? Con lo que convivimos diariamente. Ausencia de virtud.
ausencia de amor, ausencia de sabiduría, ausencia de felicidad y bienestar. Eso es el ego. Un ego que nos ha llevado a formar, a crear una sociedad caótica, conflictiva, que es el reflejo de lo que nosotros somos por dentro, de nuestra identificación, sueño e hipnotismo con el ego. Lo expresamos afuera. Una sociedad en donde la regla fundamental del juego es el egoísmo en todas sus ramificaciones y formas. Ambición, competencia, rivalidad, piso al otro para subir y el otro me pisa a mí, violencia, agresividad, injusticia, desigualdad social, económica, corrupción política, religiosa en todos los gremios, degeneramiento, contaminación. Esto es lo que ha creado el ego en nuestro mundo de hoy. Un ego que nos ha llevado a fabricar un estilo de vida en el que corremos y corremos y corremos sin parar buscando el progreso exterior. ¿Sí o no? Ese es el fundamento de nuestra felicidad. Dinero, posesiones, prestigio, fama, reconocimiento, tierras, propiedades, todo lo que pueda, sin darnos cuenta de que la felicidad está en el interior. Esto no es algo poético. La felicidad se alcanza con el progreso interior, no con el progreso exterior, con la liberación del ego, cuando me libero del ego. ¿Qué es el causante de todos estos problemas? Sociales, mundiales, de pareja, familiares, personales, de nuestra propia infelicidad. El ego. ¿Por qué hace guerra un país con otro? ¿Lo han preguntado? ¿Por qué le quiere sacar las tierras Inglaterra, Argentina, que está tan lejos? Por egoísmo. Por buscar una felicidad en el exterior. ¿Por qué un jefe explota a sus empleados y les paga una miseria? ¿Se lo han preguntado una vez? ¿Por qué hay competencia en la sociedad? Rivalidad. ¿Por qué el ladrón sale a robar y termina matando a una persona? ¿Por qué hay corrupción en la política? Se roban nuestro dinero. ¿Cómo puede ser si los políticos tendrían que servir? Nosotros los pusimos ahí. Por egoísmo. Es el ego el que crea todo esto. Entonces, para las personas que nos damos cuenta de todo esto, que vemos que esto es una realidad, que no es una exageración, que nos damos cuenta de que el mundo está mal, el hombre vive mal, la felicidad no se halla en el exterior, en el progreso exterior. Para esas personas existen las enseñanzas secretas, místicas, esotéricas, que han dejado todos los grandes sabios, que nos dicen, sí, tienes razón, la causa del sufrimiento es el ego, la causa de todos tus problemas es el ego, la causa de que el mundo esté así es el ego, y que nos ayudan estas enseñanzas a llegar a comprender cuál es la causa del ego. Porque el ego es la causa del sufrimiento, ¿sí o no? Pero ¿cuál es la causa del ego? No lo hemos descubierto todavía. Si lo habríamos descubierto incluso en la religión, el mundo sería muy diferente, pero no lo es. Entonces, para esas personas existen estas enseñanzas contenidas en todas las religiones, los conocimientos espirituales o esotéricos de todos los tiempos, de todas las partes del mundo, que se han transmitido en gran parte de forma simbólica, como hablábamos al principio, a través de mitologías, leyendas, parábolas, alegorías, comparaciones, como por ejemplo la historia de Perseo y la Medusa, que la hemos citado varias veces en este conocimiento, no sé si la conocen. Un hombre semidios que va detrás de una mujer que tiene cabeza de víboras y le tiene que cortar la cabeza. Eso no es algo literal, que pasó realmente. Es una mitología, una leyenda que tiene un mensaje oculto, un mensaje esotérico, que deja una enseñanza de despertar. La historia de Hércules también en la mitología griega, ¿la conocen? Hércules, un hombre súper fuerte, musculoso, más fuerte que todos, que pasa por un montón de pruebas, que lucha contra un león y lo vence, para convertirse en Dios e ir al Olimpo después de la muerte. Es un símbolo del Hércules interior que tienen que pasar por un montón de pruebas para poder despertar o iluminarse. Hay un montón de historias y mitologías. Sansón, en la cultura de los hebreos, muy parecido a Hércules, ¿sí o no? ¿Saben la historia de Sansón? Un hombre súper fuerte, musculoso, que también vence a un león, que pasa por un montón de pruebas, que vence ejércitos con sus manos, pero que una mujer llamada Dalila le corta el cabello.
y le saca toda la fuerza. ¿Son historias literales? ¿Ustedes qué creen? Está un poco raro, ¿no? Que le corte el cabello y le saque toda la fuerza. Son símbolos, pero no estamos acostumbrados a esto. Que dejan un mensaje esotérico, un mensaje que puede leer la persona que está buscando el despertar de la conciencia. Así hay un montón de historias. La historia de Krishna y Arjuna en la antigua India. Krishna va a matar a toda su familia, Arjuna va a matar a toda su familia en una guerra. ¿Cómo va a matar a su familia? Pues es una mitología. La historia de San Jorge, conocen a San Jorge seguramente, ese lo pueden conocer más. Un hombre, un santo, que es un guerrero que va a matar a un dragón para liberar a la princesa. ¿Cómo un santo va a matar a un dragón para liberar a una princesa? Si un dragón tiene una princesa, se la come. Los dragones no existen. Es una mitología que tiene un mensaje oculto. Y así hay un montón de historias. Horus en Egipto, Lucifer. Historias que nosotros nos creímos literalmente. La mayoría de las personas las creímos literalmente. Bueno, esto fue así y ya está. Sin darnos cuenta que estas historias tienen parte de verdad literal, alguna parte de verdad literal y gran parte de mito. No mito en el sentido de algo falso, como estamos acostumbrados a usar la palabra mito, sino mitológico, algo creado sabiamente para dejar un mensaje. Algo creado por un sabio, de una forma muy ingeniosa, para mostrar un camino. Y se transmitían de esta manera los conocimientos del despertar de la conciencia, a través de mitologías, leyendas, parábolas, alegorías, porque esta era una forma de llegar a la conciencia del hombre. De exigirle al ser humano que use su discernimiento, sentido común, reflexión, que se cuestione y que encuentre la verdad por él mismo. Y que entonces cuando encuentre la verdad que le revela su propia conciencia, despierte, le haga clic en la cabeza. Que es muy diferente a recibir teorías, conceptos, creencias que pueden ser la verdad, pero no te transforman, no te cambian. ¿Sí se entiende? Es como un problema a resolver. El sabio te da el problema. El que lo resuelve encuentra la sabiduría, encuentra la verdad. Si te dan la solución de un problema matemático, ¿de qué te sirve? Sé la solución, tantos números. No aprendí nada. Pero si tú solo resuelves el problema, vas entendiendo y vas rescatando toda la sabiduría de la ecuación hasta llegar a la solución. Alcanzas la sabiduría. Por eso el Maestro Jesús enseñaba en parábolas. ¿Sí? Y sus apóstoles le decían: Maestro, ¿por qué enseñas en parábolas? Nadie entiende nada. La gente quiere entender y no entiende. ¿Por qué enseñas de esta manera? Entonces Jesús les contestó, les dijo: enseño en parábolas porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Nos estaba diciendo que no todas las personas podemos entender, porque ellos oyen lo mismo que les estoy diciendo a ustedes, pero tienen oídos y no entienden, tienen ojos y no pueden ver. Por eso Jesús daba una enseñanza y decía: el que tenga oídos para oír, que oiga. Porque el que es buscador de la verdad, está interesado en esto, la encuentra y le llega, tiene el corazón abierto, porque decía Jesús, porque sus corazones se han endurecido y por eso no pueden ver. Aunque se les diga la verdad en la frente, con teorías exactas y organizadas, las graban en la mente, arman religiones, pero no despiertan. Por eso se enseñaba de esta manera. Muchas enseñanzas esotéricas se dan de esta forma. Gran parte de la enseñanza de Jesús fue en parábolas, comparaciones, alegorías, para que uno use el discernimiento y llegue por sí mismo, si está interesado, a la verdad del mensaje. Entonces tenemos que entender que todas las mitologías, leyendas, parábolas, comparaciones fueron creadas por sabios. Tienen un mensaje escondido. Y está en nosotros descubrir ese mensaje. ¿Sí? El día de hoy vamos a estudiar esa famosa historia, vamos a intentar interpretar esa famosa leyenda de Adán y Eva, que también es mitológica, escrita por Moisés en el Antiguo Testamento. Un hombre que, además de ser conocedor de la tradición y cultura hebrea, todo el conocimiento espiritual de los judíos, era un hombre que fue formado en la sabiduría de Egipto. No sé si ustedes lo sabían. ¿Sí? Donde se manejaban todas estas alegorías, mitologías, símbolos esotéricos.
de la espiritualidad. Porque recordemos la historia de Moisés. ¿Cómo fue? A los 3 meses la madre le dejó en el río Nilo porque iban a matar a todos los bebés y dijo a la suerte de Dios, y curiosamente lo rescató del otro lado del río una mujer que se estaba bañando, que era la hija del faraón, y lo crió como si fuera su hijo en toda la cultura de Egipto. Y así Moisés fue iniciado en toda la sabiduría de los egipcios y llegó a ser poderoso en palabras y obras, dice Esteban en los Hechos del Evangelio. Entonces tenemos a un hombre especial que tenía conocimiento de las mitologías, de las alegorías, de los símbolos, y que escribió una leyenda de esa manera, titulada el Génesis en el Antiguo Testamento, que curiosamente significa origen, que nos habla del origen del ego, la causa original que alimenta constantemente al ego y le da vida, y que a la vez esa historia nos da la solución para salir del ego, porque nos muestra la causa y nos dice, si trabajas esa causa, vas a poder despertar del ego y alcanzar un estado de conciencia superior, un estado de sabiduría superior, diferente al razonamiento, amor, diferente a nuestras emociones humanas, virtudes del alma que son tan difíciles de desarrollar. Esta historia nos cuenta sobre el hombre creado y puesto en un paraíso y por desobedecer el mandato de Dios, expulsado, desterrado de ese paraíso, si se le acuerdan, ¿no? Vamos a estudiar la historia para poder recoger el mensaje secreto, la alegoría de esta historia. Tenemos que prestar atención a cada palabra, a cada oración, a cada frase de la historia. Vamos a estudiar la historia y después vamos a ver la interpretación de esa historia para entender mejor el mensaje, pero mientras estudiamos la historia literal de la Biblia, cada uno de ustedes tiene que usar su discernimiento, sentido común, observación, reflexión, para ver qué nos quiere decir todo esto. ¿Bien? La historia comienza diciendo: plantó Jehová Dios un jardín en Edén, al oriente, por donde sale el sol, y puso allí al hombre que había formado, al hombre que había creado del barro, de la tierra. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Dónde han visto ustedes un árbol así acá en Murcia? Son raros esos árboles, no los hemos visto. Sucede que cuando no estudiamos la historia por nosotros mismos y la escuchamos siempre del sacerdote o de alguien más, no nos cuestionamos estas cosas. Pero cuando vamos a leer decimos, para esto está un poco raro. El árbol del conocimiento del bien y el mal, el árbol de la vida, ¿cómo puede ser? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase, para que lo trabajara y lo cuidara, porque era un huerto muy especial. Y mandó al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Si Dios sabía que iba a morir, ¿para qué le pone el árbol ahí? Si lo creó para ponerlo en el Edén, en el jardín perfecto. Esto está en códice simbólico, nos está diciendo algo más. No es una historia literal como la hemos creído, del origen del hombre. Y vio Dios que el hombre estaba solo y dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Entonces lo puso a dormir a Adán. Y tomó una de sus costillas, con la cual le formó una compañera idónea, dice la historia. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces cuando Adán despertó y vio a la mujer, dijo: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por eso será llamada varona, porque del varón ha sido tomada. Y ambos estaban desnudos en el jardín, completamente desnudos, y no sentían vergüenza, no se avergonzaban. No porque eran unos nudistas, como los que vemos en la playa, que no tienen vergüenza, que están degenerados. No, eran inocentes como niños y no sentían vergüenza. No sabían lo que era, no tenían el concepto de lo que es estar desnudo, como el gato, como el perro. Es natural para ellos.
la serpiente, que era el animal más astuto de todos los del jardín, le dijo a la mujer, curiosamente una serpiente hablando, es un poco raro, ¿no? Con que Dios os ha dicho no comáis del árbol del huerto, de todo árbol del huerto. Y la mujer dijo, sí, no podemos comer del árbol del bien y el mal porque si comemos de ese árbol, morimos. No moriréis, tonta, ingenua, dice la historia, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces la mujer se confunde, duda, y vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Qué árbol nos puede dar sabiduría de los que comemos un fruto hoy en día? Pues está raro, ¿no? Entonces comió de su fruto y dio también a su marido, el cual también comió. E inmediatamente fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Sintieron vergüenza, lo que antes no sentían. Cambió su estado psicológico, su forma de percibir la realidad, su pensamiento, por probar ese fruto. ¿Sí? Y oyeron la voz de Dios en el jardín, que se paseaba por ahí. Entonces se escondieron en unos arbustos. Entonces Dios le dice, Adán, ¿dónde estás, hombre? ¿Por qué te escondes? ¿A dónde estás? Es que escuché tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Cómo que tuviste miedo? Entonces has probado el fruto que te he prohibido comer, le dice Dios. Sí, he probado. La mujer me tentó a comerlo. La mujer me tentó a comerlo. La mujer dice, la serpiente me tentó a mí a comerlo. Entonces Dios, entre tantas otras cosas que dice, termina diciendo, he aquí ahora el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal, porque comió de ese fruto, el árbol del bien y el mal. Que no quiere decir que el hombre sea como Dios, al que haya alcanzado el estado de Dios, sino que simplemente conoce lo que conoce Dios, el bien y el mal, porque no está en un estado muy agradable ahora. ¿No? Y continúa diciendo Jehová, Dios, ahora pues que el hombre no alargue su mano y coma también del árbol de la vida y viva para siempre, eternamente, que era el otro árbol que sí podían comer. Y entonces los expulsa del jardín del Edén. A vivir afuera, donde la cosa es muy diferente, ¿sí? Donde la tierra es difícil de trabajar, hay que ganarse el pan con el sudor de la frente. Y no era que se iban a morir. No comáis ese fruto porque el día que comáis de él morirás. Entonces, ¿se equivocó Dios o se equivocó la serpiente? ¿Cómo fue? Pasemos a la interpretación de la historia para entender un poco mejor todos estos símbolos y ver si podemos hallar ese mensaje oculto, secreto. El jardín del Edén, un paraíso, un lugar de perfección, un lugar hermoso en el cual vivir, a través del cual experimentar la realidad. Símbolo de inocencia y felicidad. Símbolo, es un símbolo. No existió un jardín como tal en el mundo físico. No existió. ¿No? Es un estado de conciencia. El estado de conciencia pura que poseían Adán y Eva antes de probar el fruto prohibido. Que era como vivir en un jardín hermoso. Un símbolo, una alegoría. Simbolizado también por el no sentir vergüenza de su propia desnudez. Estaban desnudos, pero no sentían vergüenza, porque eran inocentes y puros como un niño. Como el niño que lo vemos ahí que está en el árbol haciendo pichín con el cosito afuera, no le importa nada, tiene vergüenza. ¿Sí? O está en la playa desnudo, no tiene vergüenza, no sabe lo que es estar desnudo, es inocente. Y por eso vive en el Edén, por eso Jesús decía, tienen que hacerse como niños, porque si no se hacen como niños no pueden entrar al reino. Un estado sin ego, sin maldad, sin malevolencia, en el cual surgen naturalmente o espontáneamente las 7 virtudes del alma, que son las opuestas a los 7 defectos o pecados capitales. Humildad, pero verdadera humildad, no fingida. Ausencia de orgullo, ausencia de soberbia, ausencia de engreimiento. Generosidad, ausencia de avaricia, paciencia, tolerancia.
pureza, castidad sexual, amor, benevolencia, compasión con todas las criaturas, voluntad, diligencia, ausencia de todo condicionamiento egoísta, moderación, prudencia, frugalidad, templanza, al comer, en el control del instinto. Y por eso ellos podían comer libremente del árbol de la vida, porque estaban en el jardín del Edén, que es otro símbolo, el símbolo de la conexión interna con Dios. Estaban conectados con la fuente de amor y felicidad y podían comer libremente de esa fuente. Estado de conexión del cual surgen todas estas virtudes, solas, espontáneas, que lo podemos comprobar cuando hacemos un trabajo interior. Cuando nos empezamos a regenerar, a purificar, a trabajar nuestros defectos, empezamos a ver que empiezan a aflorar de forma espontánea en nosotros virtudes que antes no teníamos. Un grado de humildad que yo antes no tenía, un grado de paciencia que yo antes no tenía, un grado de voluntad que yo antes no tenía. Por el simple hecho de trabajar interiormente, de regenerarme. No estoy forzando una virtud, no estoy fingiendo una virtud. Sale sola. Por ese estado de conexión con el espíritu, con mi ser. Dios, que a su vez simboliza la conciencia del hombre, que le advierte al hombre del peligro de cada acción y del peligro, en este caso, de probar del fruto prohibido, que es nuestra misma conciencia que nos advierte, seguramente la han sentido, cuando vamos a cometer un error, cuando nos vamos a meter con la persona equivocada, cuando nos vamos a meter en un evento, en una situación que nos va a traer un montón de problemas, una sensación intuitiva nos dice, no hagas eso. ¿Sí o no? Ese es Dios, que le habla al hombre. Le dice, no pruebes ese fruto. Que es muy diferente cuando somos ingenuos a cuando tenemos conocimiento de causa. Porque cuando somos ingenuos, la conciencia nos habla, pero no sabemos por qué está mal. Pero sí hay algo que nos dice, hey, no te juntes con estos amigos, no vayas por acá, no te metas en ese negocio, no hagas esto. Pero como yo no sé, me gana la tentación y quiero probar, y voy y pruebo. Es diferente cuando tengo conocimiento de causa, sé por qué está mal. Entonces la conciencia me habla y se apoya y se fundamenta en el conocimiento que yo ya tengo. Tengo más fuerza para vencer la tentación, ¿o no? ¿Sí? Adán y Eva simbolizan los hombres y las mujeres. No fueron un hombre y una mujer. Adán y Eva es un símbolo. Hombres y mujeres. Femenino y masculino. ¿Sí? Dos partes de una misma cosa que nos hablan de la dualidad. Dos seres que surgen de una misma cosa. O dos seres que son dos partes de una misma cosa. Por eso Eva surge en la costilla de Adán. No salió de una costilla, es un símbolo. Nos está hablando en un códice secreto. Nos habla de la dualidad. Somos hombre y mujer, dos partes de una misma cosa. Por eso nos atraemos sexualmente, magnéticamente. Porque estamos incompletos. Necesitamos la otra parte para completarnos. La serpiente es el símbolo del deseo tentador. En todas las culturas siempre ha sido el símbolo del deseo, la serpiente. Que nos dice que no es tan malo como Dios dice, ¿sí? Que no es así como Él te lo dice, que al contrario, todo deseo te da un premio, una satisfacción, que van a ser abiertos tus ojos, vas a ser como Dios. La serpiente que nos engaña una y otra vez, con una promesa de felicidad que lleva al dolor y al sufrimiento. El árbol del conocimiento del bien y el mal, porque había dos árboles, el árbol de la vida, el que vimos antes, y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Este árbol es el símbolo del sexo, y su fruto es el goce sexual, el deleite carnal. La serpiente nos tienta a acercarnos al árbol para probar su fruto, el intenso placer del orgasmo sexual, por el cual Eva, la mujer, tienta al hombre. El hombre es positivo, débil en el sexo, la mujer lo tienta siempre a probar de ese fruto. Un fruto delicioso que produce la desconexión del hombre de su naturaleza espiritual, la caída del alma al mundo de los sentidos, al mundo dual del placer y el dolor, del bien y el mal. Porque toda su vida siempre se compensa con una bajada.
todo placer siempre oscila al dolor, y eso lo hemos visto en la ley del péndulo. Porque todo placer nos hace subir, y cuando subimos después queda un vacío. Y cuando volvemos a ese sitio, hay un vacío y un dolor, que queremos volver a llenar con placer, para seguir oscilando. Y así vivimos todos los seres humanos, en esta oscilación metidos. Por eso se produce la muerte espiritual, porque Adán y Eva no murieron literalmente, ¿sí o no? Pero Dios les dijo, el día que probáis de ese fruto, ciertamente moriráis, ¿sí o no? Porque la muerte era simbólica, espiritual. Físicamente no pasa nada, es una desconexión interna. Y por eso Dios los destierra del paraíso, que es el símbolo de haber perdido el Edén, ese estado de conciencia pura que tenían, de conexión con Dios, por haber probado ese fruto que es el sexo. Donde comienza a surgir el ego. Porque acá empieza a surgir el ego. Con el malestar y el dolor que experimentan ahora, pues empieza a surgir la pereza, la mala voluntad, la ira, la impaciencia, la intolerancia, la lujuria, obviamente, el deseo sexual, el orgullo, me ofendo por todo, la envidia, me molestan los demás, la codicia, tengo miedo, estoy desconectado de Dios, entonces quiero más para mí, la gula, la glotonería, quiero satisfacer mis necesidades instintivas porque estoy mal, me siento mal, y con eso tapo el dolor. Y por eso Dios dice, ahora el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. ¿Sí? Que no quiere decir que el hombre tenga sabiduría, volvemos a lo mismo, no se volvió como Dios, simplemente conoce el bien y el mal, ha experimentado. La sabiduría es algo que se obtiene cuando desarrollamos la capacidad de salir de la oscilación, con el entendimiento claro de que una cosa lleva a la otra. El placer lleva al dolor, siempre. Si yo lo entiendo y lo veo, y dejo de tomar el placer, salgo del dolor. Y ahí tengo sabiduría, y ahí me acerco a la sabiduría de Dios. Lo mismo nos decía Sócrates, de otra manera, en otra parte del mundo. Toda acción tiene su placer y su precio. Reconocer ambas partes es lo que te hará consciente y responsable de tus actos. Es lo mismo. Entonces la historia famosa de Adán y Eva es la mitología que nos habla de cómo volver al paraíso perdido, cómo regresar al Edén. Un estado de conciencia superior, de amor, felicidad verdadera, virtud, conexión con Dios, con nuestro espíritu. Búsqueda de la verdad, porque cuando hay esa conexión hay un interés y un anhelo de encontrar las verdades de la vida. Un estado que perdemos una y otra vez los seres humanos por probar el fruto prohibido. O un estado del que nos desconectamos por probar una y otra vez el fruto prohibido, que es el sexo, o la fornicación, como lo llamó la Biblia, como lo llamaron los hebreos en aquellos libros antiguos. Sexo por placer nada más. El sexo tiene una función. Acá estamos hablando de sexo para experimentar placer, ¿sí? Que produce una oscilación. No estamos diciendo que el sexo sea malo, cuidado. No estamos utilizando la palabra malo. Es el principio del desequilibrio anímico, produce una oscilación, te lleva a conocer el placer y por lo tanto cuando desaparece el placer y se va, viene el dolor. Y por eso es el origen del ego y del sufrimiento. Estamos intentando abrir la puerta para aquellos que están interesados en conocer una felicidad superior, fuera de la oscilación, desarrollar su naturaleza espiritual, puedan entrar por esa puerta, respetando el libre albedrío de las personas. Por eso verán ustedes que en todas las religiones, órdenes esotéricas, conocimientos espirituales, la castidad siempre fue un voto fundamental para el desarrollo espiritual. ¿Sí o no? Todos los iluminados, o hombres que llegaron a la santidad, como Jesús, Buda, Krishna, San Francisco de Asís, San Juan de la Cruz, el que quieran, era un hombre casto. No reprimía el sexo. Castidad es control de la carne, control de la lujuria, no hay lujuria. Control de la energía sexual, ahorro de esa energía sexual. Entonces se vuelve a entrar en el Edén. Y cuando uno practica esto, comprueba lo que es esto, entiende que es volver a entrar en el Edén, porque es algo que pasa adentro, no ocurre afuera, todavía. Una de las formas de encontrar la castidad y volver a entrar en el Edén
en el Edén, es la transmutación sexual que enseñamos en este conocimiento. El sabio uso del sexo. Dominar y levantar la serpiente, como hizo Moisés en el desierto. Sabio uso de la energía creadora sexual. Canalizar hacia el interior, por la columna vertebral hasta la cabeza, el fuego, la electricidad sexual que se enciende entre hombre y mujer en un acto sexual, sin expulsar la simiente, sin llegar al orgasmo. Entonces, esta práctica sexual produce un equilibrio biológico sexual, una compensación. Como cuando tengo hambre, me alimento y compenso una necesidad real, pero no produce desequilibrio. No produce oscilación entre los extremos, el placer y el dolor. Y nos lleva a un desarrollo espiritual. A utilizar esa energía para empezar a desarrollarnos internamente. Esto ya lo veremos más detallado en una próxima conferencia que se llama la transmutación sexual. Hoy no vamos a profundizar en esto. ¿Se entiende entonces? Una historia que nos han contado toda la vida, que hemos creído que era el origen de la humanidad, es una mitología. ¿Por qué se hizo en mitología? O alegoría, porque habla de algo que la mayoría de las personas no quieren ver y que solo el que está interesado va llegando y por ley le llega y la entiende y dice: no me puedo creer que este hombre hace miles de años escribió esto, y entiende el camino, reconoce, y entonces empieza a desarrollar su ser. No quiere decir que por dejar el sexo una persona ya va a ser un iluminado. Cuidado, hay que hacer un trabajo completo sobre la lujuria, sobre los defectos, pero el sexo es algo fundamental en el crecimiento espiritual. ¿Vale? ¿Se entendió?